qué libro les parece que les voy a decir que abran sus Biblias? Hechos, perfecto, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Qué bueno verte, Emilia. Bueno, y vamos a leer hasta el versículo 12. 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y se les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Un pasaje hermoso que da cuenta de los primeros o de los inicios de la Iglesia del Señor. Y vamos a centrarnos en el texto que está también en el capítulo 1, pero el famoso texto tan conocido de Hechos 1:8. Y el Espíritu Santo es una promesa del Señor. Y yo pensaba en el valor de las promesas y de las promesas cumplidas, ¿no? Las promesas electorales, por ejemplo, siempre son muchas, a veces se cumplen, otras tantas no se cumplen. Cuando oímos los votos de matrimonio, ¿no?, que son promesas que las parejas se hacen, también son un momento tan importante. Cuando nosotros les prometemos a nuestros hijos alguna cosa y si no la cumplimos, ellos enseguida nos hacen recordar: vos me prometiste que íbamos a hacer esto o lo otro. Yo siempre digo que uno tiene que tener cuidado de no hacer promesas muy fáciles, porque a veces promete cosas que ya sabe que ni siquiera las va a cumplir. Entonces más vale no prometer, ¿verdad? Y qué importante es, si uno promete, hacer el mayor esfuerzo para cumplir lo que prometió. ¿Y por qué es importante cumplir? Porque en realidad eso hace que el vínculo entre la persona que promete a la otra, o las personas que uno le puede prometer algo, se afiance, se solidifique, sea bueno. Dice: esta persona me prometió tal cosa y lo cumplió, ¿no? Allá los niños del Coyote, a veces le hacemos algunas promesas medias fáciles que después tenemos un trabajo bárbaro para cumplirlas. Vamos a hacer un almuerzo, vamos a tomar helado, yo qué sé, y a veces se complica, pero si no cumplimos se complica más, porque es como engañar, o se parece bastante a engañar, si uno promete y no cumple. Y en este texto que leímos, en realidad subyace la promesa de Dios, la promesa de Jesús, que la tenemos, por ejemplo, en Juan 14, 16 y 17, que Jesús dice: les enviaré un consolador cuando yo no esté. Les enviaré
al Espíritu Santo que todo el capítulo 14, si ustedes después lo pueden leer, es la promesa de Dios de la presencia del Espíritu Santo cuando Jesús se vaya. Yo me iré, pero les enviaré para que les recuerde todas las cosas, para que les dé poder, toda la promesa de Dios ahí. También en el Antiguo Testamento está la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de Joel, versículo 18 o 28, ahora después se los confirmo más mejor, dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿no? Y habla de una cosa mucho más masiva de lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Entonces, 28, 2.28, ahí está, Joel 2.28, es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vamos al libro de los Hechos como el modelo de, así como nuestro país, por ejemplo, tiene un modelo, por ejemplo, en la Constitución, un modelo a seguir, y cada poco escuchamos, esa norma no es constitucional o es inconstitucional, o no, porque como que la Constitución está ahí como un marco para decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, de acuerdo a las normas constitucionales. Por ahí hay que decir, bueno, vamos a cambiar ciertas normas porque no se ajustan a esta época, y bueno, se tiene que hacer una nueva normativa, ¿verdad? Pero hay como un marco que es importante tenerlo en cuenta. Y el libro de los Hechos no es que sea una constitución, porque es un relato, pero es un relato que nos habla de la vida de la iglesia primitiva. Y es un modelo que me parece que lo tenemos que tener muy en cuenta en estos tiempos, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, como un modelo a ser iglesia siguiendo la visión de Jesucristo. Porque en el libro de los Hechos no es un libro que dice, ¡ay, qué divino!, que se llevaban todos los hermanos, que oraban juntos, que se repartían las cosas, porque es cierto, ¿verdad? Había una lectura de las necesidades y los hermanos decían, bueno, falta tal cosa, vamos a mandar una ofrenda para tal hermano, vamos a enviar para allá, vamos para acá. Hermanos de otros lugares mandaban ofrendas de repente a Jerusalén. Digo, había toda una lectura de las necesidades y una apertura para de alguna manera cubrir o estar atentos si los hermanos estaban enfermos. Muchos caían presos, otros morían. Acuérdense de Esteban, que murió apedreado, estando Pablo ahí cerquita, Saulo. No era que fuera una cosa de que qué divino, ¿no? Había una gran persecución, pero los hermanos dice que compartían el pan, que oraban, que estaban de acuerdo con la doctrina de los apóstoles y que estaban en comunión, ¿no? Eso era como el eje del libro de los Hechos, orar, estar en comunión y estar de acuerdo con la doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa que la doctrina de Jesucristo. El otro día hablábamos en las reuniones tan lindas, yo no estoy mucho ahora, pero disfruto mucho cuando puedo estar acá en las reuniones de la clase de adultos, que se decía, bueno, la teología, uno puede hacer teología de muchas cosas, pero siempre tenemos que tener presente la teología de Jesucristo, porque ese es el eje de toda la Escritura, Antiguo Testamentaria y Nuevo Testamentaria. Si nosotros tenemos un texto que no sabemos, no lo entendemos mucho, hay que llevarlo a la teología de Jesucristo, que tiene tal vez 3 o 4 pilares básicos. El primero de la teología de Jesucristo es el amor entre las personas y el amor a Dios, el amor. El otro es la justicia. Recién leímos el texto, justificados por la fe, ¿no? La justicia de Dios. Yo le agregaría la equidad, porque Jesús se preocupó de igualar a las personas, los que eran pobres, los que eran recaudadores de impuestos, las mujeres enfermas, los niños, las personas que tenían discapacidades, ¿no? Trató o hizo todo el esfuerzo, tal vez ese fue uno de los motivos que lo llevó a la cruz, aparte de ser el mandato de Dios, es que Él trató de que todas las personas tuvieran
Ahora diríamos un término nuevo, porque en aquel tiempo no se decía eso, pero igualdad de derechos. No ser iguales, sino igualdad de derechos. Ser considerados de la misma manera. Y por último, yo diría que Jesús tiene una teología de lucha. Acá le preguntan en el libro de los Hechos, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Porque estaban sometidos por los romanos de una manera espantosa. ¿Vas a restaurar? Le preguntan, miren lo que leímos ahí. ¿Restaurarás? El versículo 6, ¿no? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Ya es hora, no aguantamos más. Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber las sazones, el tiempo y las sazones, es decir, cuando esté pronto, cuando vaya a acontecer. Eso está en manos de Dios. Pero es una lucha, la lucha de Jesucristo es una lucha que no es contra carne ni sangre, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Es una lucha contra las potestades del reino de las tinieblas, que también existe, que también está presente en el mundo y a veces en nuestra vida, ¿no? Entonces, quiero tomar una frasecita acá que la tengo escrita, que la escribió Bonhoeffer en una de sus cartas. Dice, el verdadero testimonio de la Iglesia, de nosotros que somos la Iglesia, no es su éxito, sino su fidelidad a la misión que le ha sido encomendada. Una de las enseñanzas más vitales del libro de los Hechos es la centralidad del Espíritu Santo, en la vida de la Iglesia. Y por eso nos vamos al versículo 8, que a mí me encanta, desde que lo conocí, cuando tenía 18 años. Y vamos a mirarlo un poquito. Y ahí tenemos 3 circunstancias importantes que aparecen en este texto. Lo vamos a mirar de vuelta. 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ustedes imagínense en el mapa, ¿no? La ciudad de Jerusalén, ¿no? Jerusalén. Después en Samaria, que está un poquito más al norte. Y después abre el círculo y dice hasta lo último de la tierra. Entonces ahí aparecen 3 como situaciones en el mismo texto tan pequeño. Habla de poder, habla de la venida del Espíritu Santo y habla de ser testigos. Serían como 3 hitos que aparecen en el mismo texto. Entonces yo me preguntaba, ¿qué podemos entender por poder en este texto? ¿Verdad? Porque uno puede decir, una persona tiene poder porque es el que manda acá. Lucas siempre se ríe de mí y me dice, yo no sé si estaba tan bien lo que yo decía, pero a veces en el centro juvenil yo les preguntaba a algunos padres, ¿quién manda acá? Porque a veces sentía que no había un liderazgo familiar para poder guiar a sus hijos, ¿no? En ese sentido. Pero el poder a veces para subyugar a otra persona, para hacerlo sentir mal o para torturar o para crear leyes que no son justas, bueno, para ejercer violencia. Siempre decimos que la violencia tiene que ver con el poder que ejerce una persona sobre otra, para subyugarla, para maltratarla, ¿no? Pero no es este poder el que habla, que nos describe Lucas, Lucas, acá. Recibiréis poder. Y dice que la palabra poder, en este caso, está 119 veces en el Nuevo Testamento. 119 veces. Y es una palabra griega que es dunamis. Y se refiere, es una palabra que es sinónimo a dinamita, ¿no? Y bueno, uno tiene la experiencia de dinamita, que es algo que explota y bueno, que rompe todo, ¿no? Pero que una fuerza especial se usa, por ejemplo, para romper las piedras, ¿no? La dinamita se usa en las canteras de granito y se pone dinamita y se cortan las piedras por el poder que tiene y la energía que tiene la dinamita. Bueno, y lamentablemente se usa con fines bélicos también, ¿no? Pero entonces, la palabra poder, en este caso, y la palabra poder usada en la Biblia en este sentido, se refiere a la autoridad de Dios manifestada. Yo me lo escribí para ponerlo tal cual. Autoridad de Dios manifestada para liberar, para sanar y para capacitar al creyente. No dice para subyugar,
no dice para señalar, sino para liberar, para sanar y para capacitar al creyente. Ese sería, la aplicación de la palabra poder, ese recibiréis poder, que es dunamis, y es una palabra griega. Hay otras palabras también parecidas, desde el hebreo también, pero en este caso la palabra que más se ajusta es la palabra griega, porque este texto además fue escrito en griego. Y si vamos a Romanos 1, 16, 17, si alguien lo puede leer sería bárbaro. Romanos 1, 16, 17, y yo mientras voy buscando Efesios 3, 16, que son los dos textos que vamos a apoyarnos para esto que estamos diciendo. Ahí está, hasta ahí, Mabel. El poder del Evangelio para cambiar vidas, y termina con el justo por la fe vivirá, que es el texto que tantas veces hablamos, que también está en el libro de Habacuc. El poder del Evangelio, podríamos decir la dinamita del Evangelio para cambiar las vidas. Y Efesios 3:16 dice, leo desde el 14 para poder entender más el texto. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y acá habla del poder que fortalece nuestro propio espíritu, que nos da energía, que nos ayuda. No hablo de energía como una energía esotérica, no me gusta eso, buena energía, buena vibra, nada de eso. Los cristianos decimos el poder del Espíritu Santo. Digo por las dudas, porque muchas veces decimos buena vibra no, el poder del Espíritu Santo. Les pido por favor, lo de la buena vibra es otra cosa. Esto es el poder del Espíritu Santo. Acá dice que el Espíritu Santo nos fortalece con poder en nuestro ser interior, y es su Espíritu. Entonces, con eso podríamos considerar el primer punto, que es lo del poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y la venida del Espíritu Santo, bueno, creo que ya la hablé un poquito antes, que tiene que ver con una promesa que se iba a cumplir un poquito más adelante en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Ese hecho sobrenatural que ocurrió, que toda la iglesia, por eso decimos que el día de Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, porque nace la iglesia. Entre el día de hoy, digamos, pensando en los 40 días que Cristo ascendió, y el domingo que viene, que sería el día de Pentecostés, ahí hay un tiempo que fue como de espera. Ese tiempo, yo diría, tal vez difícil. Jesús no estaba esperando, la gente en Jerusalén diciendo, ¿y qué irá a pasar? Yo me imagino que dirían, ¿y si los romanos nos apresan, nos matan como a Jesús? Yo le calculo, esto no es que esté escrito en ningún lado, pero me parece que debe haber sido un tiempo difícil para todos los hermanos y hermanas que se habían juntado en Jerusalén, que parece que eran por lo menos 120, tal vez eran más. Pero era un grupo importante de personas, porque además había mucha gente más que venía a la fiesta, ¿no? A la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, que era una fiesta importante para el pueblo hebreo. Entonces, segundo punto, cuando haya venido el Espíritu Santo. Y el tercer aspecto es, como dijimos, me seréis testigos
acá y allá y más allá. Es decir, que una vez que Dios nos inviste de poder, la presencia del Espíritu Santo está con nosotros, entonces no es para quedarnos sentados tranquilitos y todo está bien y qué lindo los hermanitos acá todos juntos en Esproceda 2263 y acá estamos calentitos, aire acondicionado, etcétera, etcétera. ¿Estamos bárbaros? No, hermano, no es eso. Eso está bien, está lindo, pero me seréis testigos acá, allá y más allá. Yo me imagino, si pensamos en este punto acá, podemos imaginarnos que acá es Jerusalén, Esproceda es Jerusalén. Entonces, Samaria, ¿qué sería? ¿Hasta dónde sería? ¿Hasta Malvin Alto? ¿Hasta qué sería? Todo la Unión. No sé, y después, y el resto del mundo se amplía y se amplía. Ser testigos del Señor. No solo con la proclamación, también con el servicio y también con el testimonio. Ustedes fíjense que Pedro y Pablo, que fueron en el libro de los Hechos, son como los ejes de las dos personas que se destaca su ministerio en el libro de los Hechos, ¿verdad? Hasta el capítulo 12, 13, por ahí, está Pedro con todo el ministerio de Pedro. Y después, desde el capítulo 9 en adelante, se empieza a contar lo que pasó con el apóstol Pablo, y el resto del libro de los Hechos es el ministerio del apóstol Pablo. Entonces ellos, lo primero que se veía en ellos era su testimonio. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Cómo eran ellos antes? ¿Y cómo fueron después? ¿Cómo era Pedro antes, que negaba al Señor? ¿Y cómo fue después? Que él tenía miedo de todo, porque cuando negó al Señor era una cosa totalmente humana, porque obviamente tuvo temor por guardar su vida. Y después en el libro de los Hechos se para ante 3.000 personas y hace uno de los mejores discursos escritos en la Biblia sobre el poder de Dios. Y el apóstol Pablo, otro tanto, de ser una persona perseguidora a ser una persona proclamadora del reino de Dios. Es decir, una gran diferencia de una vida sin Cristo y una vida con Cristo. Entonces, el ser testigos es no solo proclamar, sino también tener una vida que dé cuenta de esa situación. Entonces, para terminar, estos 3 aspectos de este libro para mí me llevan a preguntarnos si mi vida está llena del Espíritu Santo hoy. Si como comunidad oramos, como hacía el libro de los Hechos, ¿no? Oraban, buscaban. ¿Recuerdan cuando la comunidad oraba por Pedro que estaba preso? Y oraban porque Pedro estaba preso para que fuera liberado. Y cuando Pedro tocó la puerta, la muchacha no le quería abrir y dice, no puede ser, está Pedro en la puerta. Es decir, que oraban, pero no creían que Dios fuera a hacer algo, que Pedro estaba en la puerta y nadie le abría, lo tenían afuera al pobre Pedro, y Pedro había sido liberado de una manera, ¿no?, más que asombrosa, pero la comunidad oraba y pasaban cosas. Dios respondía a esas oraciones, no solo que oraban y Dios respondía, ¿no? Y después la otra cosa que pasaba, que las personas, por ejemplo, Pedro, Juan, Pablo, no podían dejar de decir lo que han visto y oído. Es decir, estaban presos, les decía, bueno, ustedes ahora cállense, váyanse para su casa, dejen de estar diciendo esto del camino, déjense de estar hablando de Jesús, porque Jesús murió, ¿no? ¿Se acuerdan los fariseos, ¿no? Y las autoridades ahí en Hechos capítulo 4, le dice, cállense y váyanse para su casa. Y Pedro, que era un hombre sin letras, le dice, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y a mí me parece que uno de los problemas que tenemos hoy es que no hemos visto nada ni hemos oído nada, por eso no tenemos nada para decir. Por eso es necesario que el Señor Jesucristo cumpla su promesa en nuestras vidas. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos.
Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Aquí estamos, queriendo ser una comunidad activa, queriendo ser una comunidad que te sirve, queriendo proclamar tu evangelio, queriendo ser testigos, como nos dice la Gran Comisión, aquí, allá y más allá, pero sin tu presencia, sin la llenura de tu Espíritu Santo, no tendremos nada para decir. Te pedimos en esta mañana que tú perdones nuestros pecados, que tú limpies nuestro corazón. Y queremos ser una comunidad similar a esta del libro de los Hechos, que a pesar de todas las dificultades, estaban llenos del Espíritu Santo. Amén.